Buenos días a todos. Entonces, pues vamos a empezar a orar. Empezamos a orar para entregarle al Señor este tiempo. Señor, yo te doy gracias infinitas por este tiempo, Señor Jesús, y yo te pido que sea tu palabra, Señor amado, la que sea dicha en este momento, Señor. Que no sean palabras de hombre, Señor, sino que seas tú, Padre amado, dirigiéndote y conduciéndote por medio de la palabra, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que tu perfecto amor eche fuera todo temor y que seas tú, Señor amado, y tu palabra, la vida, Señor amado, que me has permitido vivir, Señor, que sea la vocera, Señor amado, de lo que todos hemos sentido, de los que muchos hemos sentido, Señor Jesús, aquí, Señor, y que seas tú respaldando cada una de las palabras, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Yo te doy gracias en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que se llama experimentando la auténtica comunidad. Yo les quiero decir que yo solamente soy una vocera de esto y una representante de algo que el Señor ha hecho en nosotros en este tiempo. Entonces, para eso vamos a ir a Romanos 12:9, por favor. Dice la palabra: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrando mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. ¿Cierto? Entonces lo primero que tenemos que entender es que es una comunidad, ¿cierto? Una comunidad es un lugar donde las personas se reúnen y tocan temas particulares. ¿Cuál es la diferencia en la comunidad que nosotros tenemos? Que nosotros maduramos y crecemos en la fe, ¿cierto? Pero a veces pasa que los domingos somos muchos, ¿cierto? Y a veces quisiéramos hablar con todos, quisiéramos ver a esas personas que no tuvimos el tiempo de conversar, saber cómo están, saber cómo está su semana, ¿cierto? Pero el domingo es muy difícil porque es un tiempo en que venimos a recibir la palabra. Pero en este espacio, los domingos es donde comienza la verdadera comunidad, una comunidad auténtica. Entonces, yo recuerdo que en la anterior prédica que hizo el pastor sobre el R12, sobre Romanos 12, decía que nosotros nos llenamos de miedo cuando cayó la humanidad, ¿cierto? Entonces, por eso Adán y Eva se escondieron y no se dejaron de ver. Pero esos temores todavía están presentes en nosotros, ¿cierto? Entonces, pasa que tenemos temor a exponernos, tenemos miedos, tenemos necesidades de pronto de sobresalir, de influir, ¿cierto? Además de que muchas veces pensamos que es difícil ser amado a pesar de las imperfecciones, porque nosotros realmente sabemos cómo somos, ¿cierto? Y a veces decimos, uy, no, ¿será que esa persona me puede amar? Y me puede amar bien una persona tan imperfecta como yo, ¿cierto? A veces es difícil entenderlo. Entonces, eso hace que sea muy difícil abrir nuestro corazón. Que sea muy difícil abrir nuestro corazón. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, ¿cierto? Vamos a entender cómo es una auténtica comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para experimentar la verdadera comunidad? La auténtica comunidad. Entonces, yo los voy a contextualizar en dos temas. Hoy vamos a hablar de David y vamos a hablar de Jonathan, ¿cierto? Vamos a estar moviéndonos en 1 Samuel 18 al 20. Entonces, ¿qué pasa vamos a hablar primero de David, ¿cierto? Les voy a dar este texto y luego nos devolvemos. No lo busquen todavía, dice 1 Samuel 18 del 1 al 4, es cuando habla de que Saúl, después de que David derrota a David y Goliat, discúlpenme, se va para el palacio a trabajar con Saúl. Y dicen que
Jonatán y David entablaron una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo, ¿cierto? Pero a mí me parece muy importante que primero entendamos cómo era David, ¿cierto? Entonces, si vamos al capítulo de Primera de Samuel 17, 45, 47, por favor, leámoslo. Primera de Samuel 17:45 dice así: David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en sus manos. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver en esta palabra? Un carácter fuerte de David, pero era un carácter recio, celoso hacia la voluntad, hacia que Dios fuera el glorificado en esto, ¿cierto? Él no quería la gloria para él. Él no fue el que mató a David, fue el Dios era Goliat. No fue David, sino el Dios de los ejércitos el que lo mató, ¿cierto? Entonces, era celoso con eso. Y ahora vamos a ver a Jonatán. Entonces dice en Primera de Samuel 14:6, dice: así que, bueno, contexto, cuando ya Saúl sabía que Dios no lo acompañaba en su reinado, ¿cierto? Porque había hecho un holocausto en vez de esperar al profeta Samuel. Entonces, en ese momento hay una batalla a disputar contra los filisteos. Dice que en Samuel 14:6 dice: así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Entonces, si ustedes pueden ver, ¿qué vemos en común en David y en Jonatán? Amén. La confianza que tenía sobre que Dios les iba a dar la victoria. Y no era solamente la victoria de ese momento, sino la victoria en sus vidas. Todo lo que ellos hacían estaba conducido y dirigido por Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que tienen en común ellos es que su centro es Dios. Y cuando nosotros tenemos como centro a Dios, pues vamos a estar en el mismo espíritu. Entonces, ese mismo espíritu fue lo que a ellos les permitió entablar una amistad entrañable con Jonatán y llegarlo a querer como a sí mismo. ¿Listo? Cuando decía a sí mismo, yo me ponía a pensar, ¿nosotros nos amamos? ¿Cierto que sí? ¿Tenemos errores? ¿Tenemos dificultades? A veces decimos: uy, no, ¿cómo me soportan? ¿Cierto que muchas veces lo hacemos? Pero nos amamos sin importar quiénes somos. Y eso es parte del reto de una auténtica comunidad. Entonces, bueno, hay 7 aspectos esenciales a tener en cuenta para formar una comunidad bíblica. Entonces, lo primero dice: esté consciente, Dios orquesta las circunstancias y la química. Estábamos hablando de que en Primera de Samuel 18, ahí es donde Saúl se lleva a David para el palacio. Y en ese momento es donde ellos hacen su amistad entrañable. Entonces, ¿por casualidad David llegó al palacio? No, cierto que no. Dios tenía una intención. Cuando era la providencia de Dios que él llegara a ese lugar, ¿cierto? ¿La qué? La casualidad, sí. Bueno, entonces ahora habla de que
que sea intencional. En 1 Samuel 18:3 dice: tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. David le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Entonces, sea intencional, o sea, en esta palabra, ¿qué pasa? ¿Por qué Jonathan le entrega su espada? Ahí le está dando muestras de que él se supone que iba a ser el príncipe. O sea, él era el príncipe, él era el que iba a ser el rey. Pero entonces ahí le estaba demostrando a él que estaban a iguales. Porque tú no puedes ser amigo de una persona que está por encima de ti. Tú tienes que ser igual. Tú tienes que la otra persona tiene que estar a tu nivel para poder crear una verdadera amistad. Y tenemos que ser intencionales con eso. Luego dice, sea honesto. En 1 Samuel 19:1-5 habla de cuando Saúl le cuenta a Jonatán que va a matar a David. Entonces, ¿qué hace Jonatán? Lo que hace es confrontar a su papá. ¿Por qué lo vas a hacer si él ha hecho todo el bien en Israel? ¿Por qué lo vas a hacer? Pero yo quiero hacer una parada muy importante en sea honesto. Y aquí quiero hablar de mí. Cuando el Señor me permite acá hablar, me permite hablar porque yo solamente estoy siendo el canal para hablar de algo que ya sucedió en nosotros. Y cuando hablamos de ser honestos es para crear una comunidad, necesitamos ser honestos. Por lo general, yo le puedo mostrar a la normalidad de la gente una parte de mí, ¿cierto? Entonces, supongamos, yo digo que un 80% de lo que yo creo que podría mostrar, ¿cierto? Pero hay un 20% que muy pocas personas lo conocen. Muy pocas personas lo conocen. ¿Y quiénes son esas personas que lo conocen? Esas, señora, esas personas que son parte de mi auténtica comunidad. Y cuando yo pensaba en ser honesto, todos aquí tienen claro que Diana Ortiz es mi mejor amiga, le pedí permiso. Diana Ortiz es mi mejor amiga. Pero la amistad tiene muchos procesos, ¿cierto? Y llegar a cumplir esos ciertos aspectos no es fácil. Pero resulta que hace 3 años yo estaba en una situación donde pensaba que era su amiga, pero no era capaz de ser honesta. Tenía algo en mi corazón que no podía sacar, que era algo que generaba mi vergüenza. Que generaba vergüenza y duré más de 1 año sin poderlo hablar. 1 año y medio, me decía ella cuando se lo conté. Duré 1 año y medio sin poder contarle lo que había sucedido. Ni siquiera a mi esposo le hice caso. Él me decía, vamos a hablar con ella. No le hice caso. Mi pastor me dijo, vamos a hablar con ella. No, gracias. Le dije así, vámonos rapidito antes de que ella oiga. Pero un día... Y eso me generaba muchas limitaciones en la amistad. Entonces una vez estábamos compartiendo Navidad y yo siempre quería decirle algo, pero me ponía a llorar, pero no podía decirle lo que le iba a decir. Y hasta ahí llegaba todo. Un día, después, el 8 de diciembre, ella llega y me dice, vamos a almorzar. Y vamos a almorzar. Y ella ese día no habló, pero porque el Señor la había instado a confrontarme. Y me confronta y me regalas el versículo que sigue, por favor, y me confronta a mí, pero esa confrontación fue en mucho amor. Les digo que el 8 de diciembre ella me confrontó. El 1 de enero nos casamos. No pasaron 20 días, pero cada vez que yo veía este versículo entendía lo que ella hizo. Y dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Ella se pudo haber quedado callada, ella pudo no haberme dicho nada, pero de verdad sería la amiga que soy si ella no lo hubiera hecho. Yo podría ser la amiga que soy para ella con innumerables defectos. Pero
y la amo con el amor de Cristo, ha sido una bendición, pero ella me tuvo que exponer. Ella me tuvo que exponer para que yo fuera honesta. Entonces, la comunidad va en dos vías, ¿cierto? No es solamente una persona orquestándolo todo. Bueno, ya dijimos que Dios en primer lugar. ¿Me ayudan a continuar, chicos, por favor? Dice, que esté disponible. Cuando ocurren unas crisis, los amigos llegan, ¿cierto? Y si nos ponemos a leer la palabra de Dios en la vida de David y Jonathan, hubo muchos momentos en los que Jonathan mostró el compromiso que tenía con David, ¿cierto? Incluso él tenía la capacidad de decirle, papá, no, eso no está bien, pero David, no te preocupes que yo voy a protegerte, que yo te voy a avisar, que yo voy a estar pendiente de mi papá. Eso solamente lo puede ser un amigo, y pienso que estar disponible es difícil, ¿cierto? A veces nosotros nos cuesta porque estamos enredados en los afanes de la vida, en las obligaciones, en todo, pero no es estar disponible en los buenos momentos, es estar disponible en los malos momentos. Y obviamente no es fácil, no es algo es algo en lo que tú estás entregando, no recibiendo. Pero finalmente sabremos que la recompensa no es para este mundo, ¿cierto? Yo no estoy disponible porque eso me hace sentir bien. Estoy disponible porque el Señor, a través de eso, me está enseñando a servir, me está enseñando lo que Él vino a hacer, ¿cierto? Entonces, continuemos. Entonces tenemos ser consciente, intencional, sea honesto y esté disponible. ¿Listo? Continúen, por favor. En todo tiempo ama al amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Yo quiero hablar de este momento de la comunidad que el Señor nos ha permitido tener acá en la iglesia. Hace unos años tuvimos una necesidad de empezar a leer un libro entre amigas, y ese libro se convirtió en una bendición y casualmente se llama Auténtica y Única, ¿cierto? Entonces hablamos de que en ese libro empezamos cada una a llegar según la voluntad de Dios, pero llegamos y cada una estuvo disponible para la otra. Cada una estuvo disponible porque no era un tema de yo vengo a soltar, sino cada día era para una persona. Cada necesidad, cada palabra que el Señor dio en ese momento habló al corazón de cada una, ¿cierto? Y nosotros como comunidad estuvimos ahí para abrazar, para llorar con ella, para levantar en momentos difíciles, ¿cierto? Porque hoy puedo ser yo, mañana puede ser otra, pero siempre es necesario que yo entienda. La palabra de Dios dice en otro versículo que hay amigos que son más que hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo demuestro que soy más que amigo? Estando en esos momentos difíciles. ¿Listo? Sea leal. Sea leal. Yo creo que este es uno de los puntos más difíciles, y yo creo que los otros puntos son puntos que nosotros fácilmente podemos hacer sin exponernos demasiado, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de ser leal, no huya cuando las cosas se ponen difíciles. A veces, como les decía al principio, yo sé que yo soy difícil, yo sé que es difícil mi carácter, yo sé que aunque ustedes me ven sonriendo todo el tiempo, en la intimidad soy otra persona, no porque sea falsa ni porque me pongo una máscara, sino porque las relaciones implican más. Entonces, pero cuando yo soy leal, me quedo a pesar de la situación difícil, me quedo aún acompañando, aunque el momento sea difícil. Yo me he quedado, aunque quiera huir, porque por ejemplo, yo soy una persona que por lo general tiendo a huir, y ahí, yo creo que hasta aquí llegaba. Ya en la hora de ser leal, no tenía la capacidad de ser leal, entonces huía para no involucrarme lo suficiente, ¿cierto? Y dice, sea
vulnerable. No limite el temor no permite que el temor o el orgullo limiten su relación. ¿Es fácil ser vulnerable? ¿Es fácil ser vulnerable? No. No es nada fácil ser vulnerable, y yo soy una persona que toda la vida me enseñaron, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, ¿cierto? Entonces yo siempre viví con esa máscara, ¿cierto? Con esa máscara de que me vean perfecta, de que me vean inconmovible, de que me vean sin conocer realmente quién soy yo, ¿cierto? Y eso implica que no pueden juzgarme, ¿cierto? Pero cuando empezamos esta comunidad, el Señor fue hermoso, 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 porque lo primero ¿a quién nos exponemos? A nosotras mismas, ¿cierto? ¿De quién hablamos? De nosotras mismas. Hablamos de nuestro corazón, de lo que nos dolió y de cosas que incluso no sabemos que estaban en nuestro corazón, ¿cierto? Y nadie sabe cuánto necesitamos hablar de eso. Nadie sabe cuánto necesitamos ser vulnerables. Y cuesta mucho, cuesta mucho. Es necesario un amigo que te diga: oye, te pasa algo, así no pase nada, así tú creas que no pase nada. ¿Pasa algo? Sí, pasa algo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque a veces no podemos resolverlo nada, ¿cierto? No podemos resolver nada porque no está en nuestra autoridad, ¿cierto? No está en nuestra autoridad y no es lo que Dios nos pone a hacer a nosotros. Pero Dios nos dice que ahí en ese temor, que ahí en ese dolor, que ahí en esa angustia, estemos con nuestros amigos, ¿cierto? Y eso te expone tanto. Yo no sé si ustedes se vieron shows en la cuarta temporada, ¿cierto? Y hay un momento en que Pedro está furioso con Mateo, y él va bravo, 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 y se va y le pone quejas a Jesús, y Jesús le dice: ya le pediste perdón. ¿Perdón yo? Pero si él es terrible. ¿Perdón yo? Pero si él es terrible. Sí, pídele perdón, porque tú hiciste esto y esto y esto y esto. Y Pedro, en obediencia, lo hizo. Y la respuesta de Mateo fue: pues tú también tienes que perdonarme a mí, ¿cierto? Pero ¿qué tal si Pedro no hubiera obedecido? Y yo creo que es entender que esto es un llamado. Esto es un llamado a que no podemos seguir siendo personitas solas. No podemos seguir siendo personitas solas, porque el Señor sabe el amor y la bendición que hay en los amigos. Es un regalo precioso que Él nos ha dado, y que nos ha dado para sostenerlos en los momentos difíciles. Sí, nos ha dado para sostenerlos, y en los fáciles también, porque nos gozamos en la tranquilidad de tener hermanos en Cristo. Porque hoy Diana es mi mejor amiga, pero tengo un montón de amigas acá que amo con todo mi corazón, que han sido refrigerio para un corazón dolido, para ser bendecida en este momento, por ejemplo, que estoy lejos de mi casa, ¿cierto? Lejos de toda mi familia, pero ellos, cada uno, Dios los ha usado para bendecirme y para sentir el amor de Dios, que es lo más importante. Sea espiritual. Yo creo que empezamos y terminamos con que seamos espirituales. Seamos espirituales. No podemos, todas estas cosas suceden si estamos con Dios. Porque Dios es el único que nos hace entender que perfección en nuestro corazón no hay. Que nosotros nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero que el amor de Dios puede transformar cada una de esas cosas. ¿Y qué es lo más importante para yo ser amigo? Lo más importante es Dios, porque Dios es amor. Y Él me enseña el verdadero amor, el verdadero amor que le puedo dar a cada uno. Aún a pesar de mis imperfecciones, Él me amó a mí. Me amó a mí por quien soy yo. Puedo ser capaz de amar a mi hermano, a mi amigo, por cómo es Él, sin importar sus defectos, sus errores, y además
porque hay una palabra que yo creo que todos saben que amo y es: el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. O sea, el Señor no trajo a los amigos para que nos sintiéramos bien. No, no es para que nosotros digamos, uy, no, qué chévere, con este la paso rico, bailamos bueno, charlamos bueno, todo el cuento. No, el Señor los trajo para que nosotros podamos crecer a la estatura de lo que Él necesita. Porque si yo tengo una persona a mi lado que me dice, oye, estás fallando, yo digo, oye, no me había dado cuenta, gracias, tomo la decisión de seguir el consejo o no seguir el consejo. Si es una persona que no quiere abrir su corazón, pero está triste, yo puedo acercarme a ella, el Señor le habla a través de cada una de las personas que pone a su alrededor. Entonces no es algo que yo diga, uy, no, sí, es chévere tener amigos. No, tener amigos es un reto, y es un gran reto, porque implica una decisión, y implica la decisión de amar a pesar de quién es y de quién soy yo. Porque además los amigos, Dios nunca te pone el amigo que se parece a ti, ¿cierto? Siempre te pone el que te pule a ti. Entonces es importante que lo tengamos súper claro. ¿Me ayudas? Entonces dice, el pacto de David y Jonathan con Dios fue la base de su devoción mutua. Si yo no tengo un pacto con Dios, no puedo tener devoción por alguien. No puedo, Dios tiene que ser el centro, tiene que ser quien me haga entender que ese amigo es un regalo. Amén. De Él. Y de esa manera, ¿ustedes los regalos de Dios los desprecian? No, los amigos son un regalo de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces en Romanos 12, 9-13 dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Inmediatamente después les dice cómo lograrlo. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco y permanezco en su amor. Yo les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Amén. La comunidad auténtica es el núcleo central del cristianismo. Y yo les quiero, la pastora ya hizo el estudio de este versículo bíblico, pero yo lo quiero leer. Dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Juan 17, 20, 21. ¿Qué me impacta de esto? ¿Qué me impacta de esto? Tenemos claro que las relaciones, los amigos que tenemos son una muestra de la obra poderosa de Dios en nosotros, ¿sí? Y ahí cuando Él estaba a punto de morir, dice: ruego por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Tu comportamiento da un mensaje? Claro. ¿Tus actitudes dan un mensaje? Claro. ¿El amor que das un mensaje? Claro. Hace 8 días en la convención decía Xavier Ferro: tú eres la única Biblia que posiblemente va a leer las personas. Y entonces, a través de la amistad podemos ser esa Biblia. Amén. A través de la amistad podemos mostrar el amor que Dios tuvo, no solamente por los discípulos, sino por cada uno de nosotros acá. Porque Él los mandó. ¿Por qué no los mandó solos? ¿Por qué no los mandó solos?
Y nosotros no estamos para estar solos. El Señor no quiere que estemos solos y somos el testimonio. Nosotros somos el testimonio para aquellas personas que no conocen el Evangelio. Nuestro amor. El pastor nos molesta todo el tiempo. Hola amiga, hola amiga, porque todas nos decimos así. Pero es que esa amiga es profundo, es del corazón. No es algo que le decimos a él que escuche. Es algo que en nuestro corazón somos amigos y sabemos que estamos todos para cada una, estamos para cada una en el momento que lo necesitamos. ¿Me ayudan? Pero a mí me encanta esta parte y creo que esta parte resume perfectamente lo que dice en Romanos 12, del 9 al 13. Entonces dice, la comunidad auténtica tiene lugar cuando quien ustedes realmente, ¿sabe qué está hablando? De personas reales, no de las personas que ven aquí súper, que el baño lo dejamos para el domingo, sino las personas reales, en su casa, con quién soy, con sus dificultades, con sus problemas de carácter, con sus temperamentos, con todo, llena necesidades reales, ¿cierto? O sea, las necesidades que tienen cada una de estas personas con las que estamos, ¿cierto? Necesidades de compañía, de protección, de amor, de afecto, de tener con quien derramar una lágrima, sin tener miedo a ser juzgado, ¿cierto? Entonces, la comunidad auténtica tiene lugar cuando quien es usted realmente llena necesidades reales, por la razón correcta. ¿Cuál es la razón correcta? En un momentico me devuelvo a Romanos. En Romanos dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la razón correcta? El servicio, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. No lo hago por mí, no lo hago para mí. El Señor me bendice a través de todo esto, pero la razón correcta es el servicio, el fervor que le tengo al Señor. ¿Dado por quién? Por el Espíritu, porque como les decía, nuestras fuerzas es fácil. No, pero el Espíritu es el que nos dice, oiga, conteste esa llamada que su amiga la necesita. Oiga, mire a esa persona, te necesita. Y sin una palabra, yo tuve momentos en los que llegué a la casa de Diana y me puse a llorar. Ella nunca supo por qué, pero yo necesitaba llegar a ese lugar seguro para llorar. Y por último, y de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Dice Romanos, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. ¿Por qué lo hacemos? Vuelvo y les digo, no lo hacemos por la bendición que vamos a recibir, lo hacemos por la bendición que recibiremos en el cielo, porque no son cosas para este mundo, son cosas para Dios, para nuestra eternidad. Amén. Bueno, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cómo lo experimentamos? Entonces, gracias al Señor, la iglesia ha avanzado, continúa fuertemente en eso, ¿cierto? Y ya tenemos un lugar de intimidad donde lo podemos hacer y dice, conéctese. ¿Cómo lo puedo hacer? Conéctese. En un entorno relacional espiritualmente positivo. ¿Qué significa? Vamos a buscarnos. Por ejemplo, como lo hacemos en las células, ¿cierto? En los grupos de conexión, como son mujeres, como son hombres, como cada uno. Y seamos conscientes de que el Señor nos tiene ahí con un propósito y que su intención no deja de suceder. Él en todo, y nosotros tenemos que ser intencionales, ¿cierto? Tenemos que tomar la decisión de quedarnos, porque el Señor nos dice que si hacemos una auténtica comunidad, vamos a ser el reflejo, vamos a dar testimonio para los demás que están por venir. Ayúdame. Entonces, primero conéctase, profundice con una o dos personas de su grupo. O sea, no estamos hablando de que podemos ser, ojalá,
Aquí yo digo que todos ustedes son mi familia y Dios permita que algún día podamos ser, pero dice, empecemos por una o dos personas donde realmente podamos quitarnos la máscara por completo y revelar quién somos nosotros, para que esa persona nos pueda amar a nosotros tal y como somos y para poderla amar a ella de la misma manera. También tenemos que estar disponibles y ser leales, entender que cuando yo te entrego algo, espero que lo guardes, espero que lo atesores, porque es una responsabilidad. Y por último, comparte y ora sobre una lucha o un temor significativo en su vida con esa persona segura, en alguien en quien confía. O sea, estos momentos de las células han sido muy importantes porque en realidad hemos podido conocernos, ¿cierto? Y eso ha creado como pequeñas familias dentro de una gran familia, porque podemos estar atentos a las necesidades de cada uno, necesidades sin juzgar, amando, incluso proveyendo de alguna manera lo que el corazón de esa persona necesita. Una oración, muchas veces no podemos proveer los recursos de nuestros amigos, pero tenemos la oración al Padre, dice, pidan y yo les concederé. Entonces, es importante que lo hagamos de esa manera. Entonces, yo les digo desde el conocimiento de causa, no es fácil ser amigo, no es fácil, y uno todos los días lucha con eso, porque es muy fácil dejarse querer, pero a veces es muy difícil ser bueno y satisfacer las necesidades de esos amigos. Pero Dios no nos quiere perfectos. Dios quiere que tengamos la intención de hacerlo. Amén. Que quiere que tengamos, que estas cosas, por difícil que sean, nosotros queramos hacerlas. El mandamiento que Él nos dio, ¿cuál fue? Ámense unos a los otros. Amémonos, aún con imperfectas que somos. Yo, por ejemplo, hago caras, ya los que me conocen saben que hago caras, pero hay que conocernos profundamente. Y yo quiero que este sea un espacio para que en su corazón tomémonos un segundito para pensar si hay alguna persona con la que no fuimos capaces de ser amigos. Cada uno, no me miren a mí, cada uno piénselo, cada uno piense en cada una de estas cosas, y yo quiero que oremos por eso, oremos porque Dios nos dé la capacidad de construir una comunidad auténtica. Pero eso, ¿cómo lo podemos hacer? Entendiendo que debemos ser amigos, que cada uno debe de ser amigo. ¿Listo? Nos ponemos de pie y oramos. Señor Jesús, Padre amado y misericordioso, yo te doy gracias en este tiempo, Señor, porque sabemos, Señor amado, que esta es tu voluntad, Señor Jesús, que nos amemos unos a otros, Señor amado, como tú nos has amado, Señor. Tú, cuando nos diste este mandamiento, conocías la imperfección de nuestros corazones, conocías, Señor Jesús, lo difícil que era para nosotros hacernos en nuestras fuerzas, pero tú también dices que nos das el fervor del Espíritu para hacerlo, Señor. Yo te doy gracias infinitas por tu amor, por la misericordia que has tenido con nosotros, que aún, Señor amado, pudiendo dejarnos solos, nos concediste aquel amigo, aquella amiga, aquel grupo de amigos, Señor amado, de amigos, Señor amado, en los que nos han sostenido, nos han levantado los brazos cuando estábamos cansados. Yo te pido, Señor Jesús, que tú pongas el querer como el hacer en nuestros corazones para que podamos ser ese amigo fiel, Señor Jesús, que seamos ese amigo que se expone, que se abre, Señor, que en su corazón, Señor Jesús, lo único que quiere hacer es lo que tú demandas, Señor, hacer el bien, no nada, ninguna obra del mal sobre los amigos. Yo te doy gracias, Padre, gracias, Señor, gracias porque a través del amigo nos has amado, Señor, porque a través del amigo nos has mostrado la imperfección de nuestros corazones, Señor, y aún así cuánto amor nos has
pasado, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Te pido, Señor amado, por esas personas que no han podido, Señor amado, ser amigos, Señor. Que seas tú revelándote a su corazón, Señor. Que seas tú doblegando, Señor amado, ese corazón para que entiendan que es tu voluntad, que conozcan el amor bueno, Señor, el amor real, Señor, sin máscara, Señor, que solamente puedes permitir tú a través de sus amigos. Yo te doy gracias por ese tiempo y por todos los amigos, Señor amado, que habemos acá, Señor. No permita, Señor amado, que el enemigo venga a dividir, Señor. Permite que cada uno, Señor Jesús, pueda, Señor amado, experimentar esto. Y, Señor, tú dices que el hierro se afila con el hierro, Señor. Que tengamos la capacidad de escucharnos unos a los otros, Señor, para poder tener esa unidad, Señor amado, que tú demandas de nosotros como iglesia, Señor. Y que es posible si todos somos amigos, Señor. Somos esos amigos leales, Señor, que buscan el bien, Señor, y que no lo hacen por cosas terrenales, sino por cosas eternas, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de todos mis amigos, Señor. Que seas tú bendiciendo, dirigiendo y poniendo en el corazón cómo, Señor amado, debemos, Señor, ser parte de esa auténtica comunidad. Yo te doy gracias en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.